al prójimo y odian a Dios. Es claro, porque no se sujetan a los mandamientos del 1 al 4, que es el amor a Dios, y del 5 al 10, que es el amor al prójimo. Luego este señor César Vidal, de quien, de nuevo repito, no tengo nada en su contra, no lo conozco, pues el hombre, por lo que veo, se ve como una persona pacífica, aunque bueno, no pudiera saber más la verdad, pero por lo que veo, lo veo como una persona pacífica. Él dice que ha escrito como más de 20 o 30 libros, y de repente llega a la conclusión de que la Trinidad existe. Pero muéstramela en la Biblia, a ver, muéstramela. Esta deidad que aparece en todas las religiones paganas, menos en la Biblia. Y si este Dios trinitario existiera, fuera el Dios más fracasado del mundo, y no por nada ha recurrido a siglos de guerras, de cruzadas, de guerrilla, de teología de la liberación, de genocidios, de matanzas, de expropiaciones. La Trinidad ha sido y sigue siendo el Dios más corrupto que jamás se hayan inventado, porque no existe. Es el Dios de los financistas, de los banqueros, de los dueños de las casas de cambio de la Reserva Federal. Esta Trinidad es la deidad de los cambistas de dinero. Pero menos mal que las palabras de Jesús son bastante contundentes, ¿verdad, hermanos? Cuando dice que la divinidad solo está compuesta por el Padre y el Hijo en Juan capítulo 10, versículo 30. Es decir, no hay más para dónde agarrar. El Padre y yo uno somos, punto. No dice el Padre, el Espíritu Santo y yo uno somos. Entonces la Trinidad es ficticia, por lo cual solo puede ser declarada como divinidad por la ayuda del Estado. Es decir, esto está a plena vista. Estos sacerdotes y curas, pastores, necesitan de la ayuda del gobierno. Y por eso la única manera de que las personas adoren a la Trinidad es que el gobierno la imponga a la fuerza, y entonces ellos pasan decretos, concilios, el concilio de Nicea, de Constantinopla y de Letrán, en donde a través de ese tipo de concilios se estableció el dogma trinitario y se obligó a los gobiernos de la época, por supuesto, a imponerlo a sangre y fuego. Pero entonces esa es una señal bastante clara de que estamos ante un problema muy serio. Es lo mismo que vimos en el 2020. Es decir, si la ciencia es tan buena, si la ciencia es tan perfecta, ¿por qué habría de necesitarse que sea impuesta por el gobierno, verdad, hermanos? Pues es un punto que es bastante obvio. Alguien dirá que siempre hay gente bruta, ignorante, que no le dará la gana de seguir la ciencia, pero es un punto bastante simple. Es decir, el agua moja. Tú no necesitas convencer a nadie de la ciencia que hay detrás de que cuando a ti te tiran agua, tú quedas mojado, ¿verdad? Es la ciencia. El Estado no necesita pasar un decreto que diga que cuando a ti te cae agua tú te vas a mojar, porque es algo bastante evidente. Pero cuando el Estado empieza a pasar decretos para imponer estos dogmas de ciencia que no pueden ser comprobados a simple vista, pues entonces ya no estamos ante la ciencia, estamos ante otro de esos dogmas. Y es lo mismo con la Trinidad. La buscamos en la Biblia y no puede encontrarse. Este Dios esquizofrénico con desorden de personalidad múltiple, que es un Dios pero que se manifiesta con 3 personalidades, si fuera una persona aquí en la tierra, sería declarado loco, sería enviado a un hospital mental y sus padres se avergonzarían de esa persona. Pero con todo y eso, la Iglesia Católica pues tiene el mismo problema. En el catequesis católico, en un punto dice que la Trinidad es un solo Dios y en el otro dice que son 3. Es de locos, al fin, ¿qué? En el numeral 253 dice, la Trinidad es una. No confesamos 3 dioses, sino un solo Dios, en 3 personas. Al fin, ¿qué? O es uno o son 3. Cualquiera que lee dice, bueno, es uno. Pero luego en el numeral 254 dice,
las personas divinas son realmente distintas entre sí. Entonces no es uno, porque son distintas. A ver, es que el ser humano ha aprendido tanto y no sabe distinguir entre elementos que son iguales versus elementos distintos. Uno puede sumar una manzana, una pera y una mandarina y decir que tienes 3 manzanas. Es absurdo, ¿verdad? Y la única manera de tú decir que tienes 3 manzanas es que efectivamente en tus manos tengas 3 manzanas. Pero si tú dices que tienes 3 frutas distintas, entonces tú no puedes decir que tienes 3 manzanas, porque ya dijiste que tienes 3 frutas distintas, una mandarina, una pera y una manzana. El resultado de eso es que tienes una mandarina, una pera y una manzana. Y no puedes decir que tengo una manzana que se manifiesta como mandarina, como pera y como manzana. Y yo sé que alguien dirá, tú no puedes entenderlo, Ecusatón, porque este es un tema de la divinidad. Ese entendimiento está por encima del raciocinio humano. Entonces dejen ustedes también de imponerlo en las personas. Si nadie puede entenderlo, entonces no lo enseñen. Pero eso sí, ellos siempre quieren imponerlo y siempre quieren enseñarlo. Pero es un dogma que no se puede entender jamás. La Iglesia Católica confiesa además que se lo inventó. Se inventaron el dogma trinitario y lo confiesan a viva voz. Es decir, que no estamos aquí ante un asunto de si es verdad que no se puede entender y que es de una sabiduría infinita, porque ya la Iglesia Católica dijo que ella se lo inventó. Leamos en el numeral 251. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, substancia, persona, hipóstasis, relación. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Entonces resulta que según la Iglesia Católica, ella le ha dado al concepto de la divinidad un sentido nuevo. Bastante interesante, ¿verdad? Pero la Trinidad no puede demostrarse con la Biblia. Pero ¿por qué la Iglesia Católica tendría que recurrir a terminología filosófica? Es decir, que se acoge a sabiduría humana. Con todo y eso, en el mismo numeral dice que no se sometió a la sabiduría humana, cuando de entrada dice que tuvo que acogerse a terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico. Es decir, se sometió a la sabiduría humana. No se sometió a la sabiduría divina que está en la palabra de Dios. De manera de que este numeral se contradice de entrada. Es de locos. Ahora, leamos en Primera de Juan capítulo 2 versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Miremos cómo está la cosa, ¿verdad? La Iglesia Católica dice que se inventó un sentido nuevo para definir a la divinidad, pero el apóstol Juan dice, lo que habéis oído desde el principio. Es decir, no es nada nuevo, ¿verdad? Entonces, para saber qué es eso que oímos desde el principio, vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio. Es decir, aquí no hay como manera de equivocarse, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y yo cuento 2, ¿verdad? Yo no cuento aquí 3. Es decir, ¿acaso dice, en el principio era el Verbo, el Espíritu y Dios, y estos 3 eran uno? No, ¿verdad? Es lo que se nos está diciendo claramente. En el principio estaba Jesús y Dios. Y ya, hermanos, no tenemos más para dónde coger. Si esto nos hubiera dicho que desde el principio habían 3, entonces la Trinidad sería real.
Pero el apóstol es bastante contundente diciéndonos, miren, no vayan donde nada nuevo, no se apeguen a nada que escuchen nuevo, vayan a lo que es desde el principio. Lo que es desde el principio es solo el Padre y Jesús, y ambos son Dios, es obvio, entonces no hay Trinidad en lo absoluto. Es que uno se pone a ver, hermanos, y esto es de locos, porque hay cientos de versículos, tal vez hayan 1000, que prueban que solo existe el Padre y el Hijo. Y estos agentes del Vaticano tienen tal vez 10 versículos como difíciles de entender un poquito para el que no lee la Biblia. Y ya con esos 10 versículos duran hablando horas y horas y te insultan, te dicen conspiranoico, te dicen hereje, te dicen de cuánto insulto puedan encontrar, y todo porque tú niegas a esta falsa deidad hinduista, tricéfala, trimorfa, trifásica, tripartita, que no aparece en la Biblia. Miremos esto, que es bastante contundente. ¿Quién es el único que puede declararnos a Dios? Es una pregunta. Y el único es el Hijo. Es decir, si el Espíritu Santo fuera una tercera persona, no puede declararnos a Dios. Leamos en Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es bastante contundente, ¿verdad? No hay otro tercer Dios que haya estado en el seno del Padre, solamente el Hijo. Entonces déjame decirle algo a este señor César Vidal, que es un completo mentiroso. Sus libros están llenos de mentiras, 90% mentira, tal vez 10% verdad. Sus libros sirven más para emperifollar al Papa de Roma que para enseñar doctrina bíblica. Amigo César Vidal, no gastes saliva, quédate tranquilo, que tus dogmas romanos van a ser impuestos por la Iglesia Evangélica de Estados Unidos, por decreto de Estado y a la fuerza. Y esto está profetizado, así que quédate tranquilo, no gastes saliva en tus videos. Hermanos, es bastante claro que si esta tercera persona de la Trinidad existiera, fuera una deidad despojada de poder. ¿Cómo es eso? Un Dios sin poder, una persona divina sin poder, es decir, que no tiene nada, está despojado de toda posesión, porque todo le pertenece únicamente al Padre y al Hijo. Leamos en Juan capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Es decir, Jesús es dueño de todo. Todo lo que tú ves, el cielo, la tierra, tu cuerpo, tu casa, todo es de Jesús. Y por supuesto el Padre se lo entregó. Sin embargo, este tercer Dios, tercera persona de la Trinidad, ha quedado desheredado, ha quedado sin nada. Déjame decirte que entonces no es Dios. Nosotros, por eso, tenemos que reprender a esta deidad idolátrica, trinitaria, tricéfala, que no existe. Y no es simplemente algo que ya es obvio. Bueno, Ecusatón, ya me quedó claro. No, pero es que nosotros tenemos que ser capaces de sacar versículo tras versículo para reprender a este demonio triptónico, trimórfico, trimurtita. Yo pregunto, ¿quiénes son los únicos que trabajan por la salvación del ser humano? Son las tres personas de la Trinidad.